Impactantes misterios, relatos y antiguas profecías de la Biblia. Antiguo Testamento. Tercer libro de Moisés llamado Levítico. Capítulo 5. El pueblo debe confesar sus pecados y hacer restitución por ellos. El perdón es posible mediante una ofrenda por la culpa. Los sacerdotes hacen ofrenda de expiación por el pecado. Y si alguna persona peca al oír la voz de juramento, y es testigo de lo que vio o supo y no lo denuncia, llevará su culpa. 2. Asimismo la persona que haya tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y será culpable. 3. O si toca inmundicia humana de cualquier inmundicia que sea, que contamine, y no se da cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. 4. También la persona que jure, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre diga ligeramente con juramento, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. 5. Y será que cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. 6. Y para su ofrenda por la culpa traerá a Jehová, por el pecado que haya cometido, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. 7. Y si no le alcanza para un cordero, traerá a Jehová, como ofrenda por la culpa que cometió, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. 8. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado y desunirá la cabeza de su cuello, pero no la apartará del todo. 9. Y rociará de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar, que es ofrenda por el pecado. 10. Y con el otro hará holocausto conforme al rito, y el sacerdote hará por él expiación por el pecado que cometió, y será perdonado. 11. Mas si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, el que pecó traerá como su ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es una ofrenda por el pecado. 12. La traerá, pues, al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como ofrenda memorial, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, que es ofrenda por el pecado. 13. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y le será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como en la ofrenda de grano. 14. Habló Jehová a Moisés, diciendo. 15. Si alguna persona comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas de Jehová, traerá a Jehová por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, a conforme a tu valoración, en siclos de plata según el siclo del santuario, como ofrenda por la culpa. 16. Y hará restitución por aquello de las cosas santas en que haya pecado, y añadirá a ello la 5ª parte y la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y le será perdonado. 17. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. 18. Traerá, pues, al sacerdote, como ofrenda por la culpa, según tú lo estimes, un carnero de los rebaños, sin defecto, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y le será perdonado. 19. Es ofrenda por la culpa, ciertamente era culpable delante de Jehová.